Esta región, a la que hacen referencia los registros de la misión, se llama el sector oscuro, un punto ciego entre estrellas, una ubicación prohibida en la carretera electromagnética que ocupa el resto del espacio. Como si estuviera allí, la Voyager había entrado en un vacío de observación, un espacio desprovisto de datos externos. Atravesaba, pero no regresaba la luz. Sin embargo, dentro de este vacío, las señales que recibía la Voyager se volvían más fuertes, más estructuradas. No había ráfagas aleatorias ni estática cósmica. Eran pulsos precisos, sincronizados, divididos espacialmente. Algo estaba allí. No reflejaba ni emitía radiación ni luz, pero enviaba mensajes. En una de las transmisiones más extrañas jamás recibidas de un sensor estelar de otro sistema, la antena de baja ganancia de la Voyager envió una señal codificada en binario en su forma más cruda, miles de líneas. Inicialmente, se descartó como una falla o una interferencia de radiación cósmica, pero el evento activó algoritmos de decodificación de inteligencia artificial que revelaron algo asombroso: simetría fractal incrustada, secuencias de fuerzas base y motivos repetidos que eran la imagen especular de la estructura de doble hélice del ADN. Los investigadores quedaron paralizados. O la Voyager estaba captando algo más organizado desde el exterior, o algo estaba usándola para enviar un mensaje en el lenguaje de la biología. Había secuencias de codones, pero sin producción de proteínas. Los patrones imitaban cadenas orgánicas, pero contenían errores que tenían sentido, similares a cambios planeados, no rotos, sino codificados. Esto no era meta-ADN, no ADN biológico reinterpretado como mensaje, como si lo que lo envió no tuviera idea de cómo funciona la vida o cómo funcionamos nosotros. Poco después de la señal codificada en ADN, los giroscopios de la Voyager comenzaron a moverse de forma independiente. El movimiento no era aleatorio. Coincidía con ritmos de código Morse, un sistema antiguo para transmitir mensajes en el espacio. Y aún más inquietante, esos patrones, al convertirse en audio, formaban frecuencias, tonos armónicos que imitaban los sonidos del lenguaje humano, pero sin fonemas ni lenguaje. Era como escuchar un fantasma de comunicación, algo que intentaba imitarnos sílaba por sílaba. Psicólogos, lingüistas y criptógrafos fueron convocados, y lo que descubrieron fue escalofriante. Los sonidos estaban vinculados a emociones, sorpresa, miedo, curiosidad, en sintonía con estos sentimientos. No hablaba palabras, hablaba claramente, como si algo hubiera estado captando nuestros ritmos, escuchándonos durante décadas, y ahora intentaba responder. Entonces llegó el último impacto. La Voyager 1 cambió de rumbo. No fue una deriva ni una anomalía. Fue un arco controlado y deliberado, no hacia una estrella, ni de regreso a la Tierra, sino hacia una región sin masa conocida, sin atracción gravitatoria, sin cuerpo celeste que explicara el cambio. Los ingenieros lo confirmaron. La Voyager había ejecutado una acción no programada. Sin un propulsor activo y sin ninguna orden enviada, el giro no fue aleatorio. Estaba alineado con la red de pulsares recibida días antes, con una inclinación precisa hasta el último decimal, como si la Voyager hubiera recibido coordenadas y las hubiera aceptado. Ahora está en ruta hacia un corredor espacial que no sabíamos que existía, un tránsito, un pliegue o un punto de desgarro. Nadie lo sabe. Pero un hecho prevalece ahora en todo el control de misión, como una profecía descuidada. La Voyager 1 giró. No porque lo ordenáramos, sino porque algo más lo hizo. La Voyager nunca fue diseñada para sobrevivir tanto tiempo. Fue construida para un recorrido planetario, no para una peregrinación interestelar. No estaba destinada a enviar datos más allá del viento solar, y mucho menos a recibir algo. Fue concebida para hablar, para dejar que las estrellas supieran que estamos aquí con cantos de ballenas, risas humanas y saludos lejanos. Sin embargo, décadas después de que perdiéramos contacto con su estructura, tras adentrarse en el vacío, hizo algo que nadie predijo. Giró no por casualidad, sino con un propósito. Las señales que captó, los códigos en espiral y las imágenes que transmitió, los pulsos armónicos, los cambios de trayectoria, todo apuntaba a una conclusión horriblemente hermosa. La Voyager no estaba sola,
Algo o alguien estaba escuchando, observando, esperando. Y en este punto, nuestro emisario más lejano ha cruzado la línea entre el silencio y la respuesta. Debemos responder. Debemos plantear la pregunta que nadie en la NASA se atrevió jamás a pronunciar en voz alta. ¿Y si nunca se supuso que regresáramos? Porque la Voyager no solo giró en el espacio, cambió de herramienta a mensajera, de observadora a testigo, y posiblemente ahora a participante. Con la esperanza de escuchar ecos, la apuntamos hacia afuera. En su lugar puede que hayamos invocado un espejo. ¿Qué pasa ahora? ¿A dónde va exactamente la Voyager? ¿Qué espera en esas coordenadas imposibles? Y más importante, ¿qué nos espera a nosotros cuando llegue? Si esta historia te provocó un escalofrío, si algo en el giro de la Voyager te pareció demasiado preciso, demasiado humano, entonces quédate con nosotros, porque esta historia no termina aquí. Esta transmisión es la primera respuesta. Suscríbete ahora mismo, porque la próxima actualización de la Voyager podría cambiarlo todo. Activa la campanita para no perdértela. Discute esto con alguien que cree que el espacio profundo está vacío. Comenta abajo, ¿crees que la Voyager encontró algo? ¿Qué crees que descubrió? Considera esto, una nave espacial grande del tamaño de un coche, viajando sola a través del espacio vacío a 14.500 millones de millas. Lleva consigo no solo tecnología humana, sino una voz y un latido. La Voyager 1, operada durante casi 5 décadas, ha surcado el espacio susurrando secretos desde el borde de nuestro universo conocido. Fue construida para observar, no para actuar, para escuchar, pero nunca para hablar. Sin embargo, hace apenas unas semanas, algo cambió. Comenzaron a llegar señales que no tenían sentido. Pulsos con una precisión imposible, patrones dentro de patrones, instrumentos que se activaban sin recibir invitaciones. Eventualmente, llegó a un desvío. La Voyager no solo dejó de moverse, estaba siendo dirigida hacia un objeto, una anomalía que desafía la lógica, algo que no podemos ver con los telescopios que poseemos, pero lo suficientemente real como para alterar la trayectoria de una Genetics Machine construida en 1977. ¿Fue un mal funcionamiento? ¿Una coincidencia o algo en la oscuridad entre las estrellas? Estaba respondiendo. Lo que estás a punto de leer no es ciencia ficción. Estos son los propios hallazgos de la NASA, cuidadosamente ocultos en informes clasificados, ahora filtrándose a la vista pública. Porque la Voyager podría haber logrado algo que ninguna sonda en la historia ha conseguido. Puede que haya encontrado una respuesta, no de la Tierra, sino de algo que no nos pertenece. El viaje de la Voyager 1 comenzó con una alineación cósmica excepcional, una ventana que solo se abre cada 175 años. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno se alinearon como peldaños a través del sistema solar y la NASA aprovechó la oportunidad para construir las naves Voyager 1 y Voyager 2 que podían usar la gravedad de cada planeta como un impulso hacia el siguiente. Maravillas de la inventiva de los años 70. Estas sondas fueron construidas con menos potencia de cálculo que un reloj digital, pero con tal previsión que aún funcionan hoy. Tras encuentros impresionantes con Júpiter y Saturno, la Voyager 1 se movió hacia el norte, fuera del plano de la eclíptica, fuera del plano del sistema solar y hacia las estrellas. Su misión planetaria había terminado, pero su viaje apenas comenzaba. Durante décadas continuó su viaje silencioso, avanzando a millones de millas por día hacia la oscuridad cósmica. Transmitió datos desde regiones que ninguna creación humana había alcanzado antes. El choque de la heliopausa, el fin de la heliosfera y finalmente, en 2012, el umbral hacia el espacio interestelar. Sin embargo, más allá de la burbuja protectora del Sol, el entorno circundante no permaneció vacío. La Voyager registró plasma más denso, campos magnéticos inmutables y extrañas fluctuaciones que los científicos no podían explicar. Cuanto más se adentraba, más extraños se volvían los datos. Y entonces algo cambió. A finales de 2017, el equipo de control de la Voyager de la NASA hizo observaciones extremadamente preocupantes. Su antena, que debería haber estado alineada con la Tierra, reportaba un desajuste, pero la fuerza de la señal era impecable, como si la nave estuviera desalineada y al mismo tiempo
perfectamente sintonizada con nosotros. Era como escuchar una voz, mientras miras a alguien parado en silencio frente a ti, detrás de una cortina. Las verificaciones internas no revelaron nada anómalo. Luego llegó la onda. Oscilaciones rítmicas de plasma, patrones que no se desvanecían, no se dispersaban y no coincidían con nada que hubiéramos visto antes. Y luego, picos de temperatura. Cada 4.8 horas, los sistemas externos de la Voyager se calentaban casi 30 grados y luego se enfriaban como si respiraran. La energía no provenía del interior. Algo externo estaba tocando la sonda. A pesar de las dificultades, los sistemas de la Voyager comenzaron a operar con mayor eficacia. Esto no era degradación, era mejora. Algo estaba modificando cómo la máquina de los años 70 procesaba energía, redefiniéndola como una inteligencia artificial moderna. Pero la Voyager no tiene inteligencia artificial, no tiene autonomía, y sin embargo estaba anticipando comandos, reaccionando antes de que se enviaran las instrucciones. O se había convertido en algo más, o algo la estaba controlando. A principios de 2025, la posición de la Voyager 1 estaba desviada, no de forma drástica, pero lo suficiente como para notarlo. Primero unos pocos kilómetros, luego cientos, luego miles. La desviación no era errónea, era intencional, medida como si la Voyager estuviera siendo empujada deliberadamente hacia algo. Los ingenieros del JPL intentaron corregirlo, enviando comandos de contramedida y activando propulsores de respaldo. La Voyager reconoció las instrucciones, pero no cambió de rumbo. Algo la estaba guiando, ignorando los comandos de la NASA. Como un barco navegando contra el viento, la Voyager hacía ajustes lentos y calculados, y el destino era un punto en el espacio a 4.3 años luz. No había planetas, no había nada conocido. Solo un espacio en blanco en nuestros mapas más profundos. Pero la Voyager se aproximaba con precisión, como si respondiera a una llamada. Cuando la NASA envió el comando para reactivar el sistema de cámaras de la Voyager, que llevaba mucho tiempo inactivo, en un intento desesperado por ver qué había delante, esperaban silencio. No fue lo que obtuvieron. La cámara no solo se activó, sino que funcionó mejor de lo que sus especificaciones permitían y no fue enviada. Produjo una fotografía. Un espiral, no un remolino, sino un patrón matemáticamente perfecto, concéntrico, denso con información, un mensaje, un mapa, una huella. La imagen no solo era extraña, era imposible para el hardware de los años 70 de la Voyager. El sistema no solo había sido reactivado, el programa había sido alterado, bit por bit. Otros instrumentos que llevaban mucho tiempo inactivos siguieron el mismo camino, y ninguno se comportaba como antes. En lugar de datos crudos, enviaban flujos estructurados y comprimidos, patrones dentro de patrones, información que parecía optimizada por algo más inteligente que la Voyager, algo externo. Y luego llegó el presente. Pulsos distantes dispuestos en una red tridimensional con la Voyager en el centro. El mapa que formaban apuntaba al mismo punto hacia el que la Voyager se dirigía. Un nodo invisible en el espacio interestelar, una región vacía o tal vez una puerta. A medida que la Voyager 1 avanzaba hacia un sector inexplorado del espacio, sus instrumentos comenzaron a comportarse de maneras nunca antes documentadas. El magnetómetro comenzó a detectar no fluctuaciones, sino estabilización, una zona de calma inquietante en un universo por lo demás turbulento. Los rayos cósmicos disminuyeron. La densidad del plasma se normalizó. Era como si la Voyager hubiera cruzado a un bolsillo del espacio, donde el caos se detenía, como si alguien hubiera despejado el camino adelante. Este silencio no era pacífico, era inquietante, como una alarma temprana antes de algo enorme.